¿Alguna vez te has preguntado si tu vida en la tercera edad está realmente alineada con lo que Dios espera de ti? Muchos hombres llegan a esta etapa pensando que el tiempo de servir y crecer ya ha pasado, que ahora solo queda descansar y esperar. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva completamente diferente. En Salmo 92, versículo 14, se nos dice: «Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes». Dios nos está revelando que la tercera edad no es un tiempo de estancamiento espiritual, sino una etapa de continuo crecimiento y propósito divino. Hoy, exploraremos 7 errores graves que, según las enseñanzas bíblicas y la perspectiva del reconocido evangelista Billy Graham, los hombres no deben cometer en la tercera edad. Estos errores pueden alejarlos del plan perfecto que Dios tiene para esta etapa tan importante de sus vidas. Descubrirás cómo evitar estas trampas puede transformar tu vejez en un tiempo de abundante bendición, sabiduría y legado espiritual. Billy Graham, quien sirvió fielmente al Señor hasta sus últimos días, demostró con su propio testimonio que la edad avanzada puede ser una etapa de gran influencia espiritual cuando se vive según los principios bíblicos. Sus enseñanzas nos recuerdan que Dios sigue obrando poderosamente a través de aquellos que permanecen fieles, sin importar su edad cronológica. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos sobre cómo vivir con propósito y dignidad en nuestros años de madurez. Proverbios 16, versículo 31, nos recuerda que las canas son corona de honra, se hallan en el camino de la justicia. Dios honra la vejez cuando está acompañada de una vida justa y conforme a su voluntad. Te presentaré estos 7 errores en orden ascendente, comenzando por los más comunes hasta llegar a los 3 más graves y destructivos que requieren nuestra máxima atención. Estos últimos 3 errores pueden tener consecuencias eternas si no los identificamos y corregimos a tiempo. Así que quédate hasta el final para descubrir cómo estos errores podrían estar afectando tu caminar con Dios y cómo la Escritura nos ofrece soluciones prácticas para cada uno de ellos. ¿Estás listo para examinar tu corazón y permitir que Dios renueve tu visión para esta etapa de tu vida? La pregunta no es si tienes muchos años por delante, sino si los años que te quedan, sean muchos o pocos, serán vividos con propósito divino y plenitud espiritual. Comencemos este viaje de descubrimiento juntos. El primer error grave que muchos hombres cometen en la tercera edad es perder la visión del propósito divino. ¿Alguna vez has sentido que al llegar a cierta edad ya no tienes mucho que ofrecer? Esta mentalidad contradice directamente lo que la Biblia nos enseña sobre el plan continuo de Dios para nuestras vidas. Imagina por un momento la vida de Abraham. En Génesis 12, versículo 4, la Escritura nos dice que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a salir de su tierra. 75 años. Una edad en la que muchos hoy piensan que ya es tiempo de retirarse y descansar. Sin embargo, fue precisamente en ese momento cuando Dios inició la parte más significativa del propósito de Abraham. No era el final de su utilidad, sino el comienzo de su mayor impacto. La mentalidad secular nos dice que con la edad avanzada viene la obsolescencia, que nuestro tiempo de contribuir ha terminado. Pero la perspectiva de Dios es radicalmente diferente. En Isaías 46, versículo 4, Él promete: «Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os soportaré yo. Yo lo he hecho, y yo llevaré. Yo soportaré, y yo os guardaré». Dios no nos diseñó para convertirnos en espectadores pasivos en nuestros últimos años, sino para seguir siendo participantes, activos, en su reino. Billy Graham entendió profundamente esta verdad. A pesar de las limitaciones físicas que enfrentó en sus últimos años,
nunca abandonó su propósito divino. Continuó predicando, aconsejando a presidentes y escribiendo libros que tocaron millones de vidas. En una ocasión, Graham expresó: "La Biblia indica que mientras tengamos aliento, tenemos un propósito divinamente ordenado para nuestra vida. No importa nuestra edad o condición, todavía somos llamados a extender su reino". Esta convicción lo mantuvo sirviendo hasta el final de su vida. Cuando perdemos la visión del propósito divino, experimentamos consecuencias devastadoras. La depresión comienza a infiltrarse en nuestra mente, cuestionando nuestro valor y razón de ser. Nuestra identidad, que debería estar firmemente arraigada en Cristo, comienza a desmoronarse. Y quizás lo más peligroso, experimentamos un estancamiento espiritual que nos impide seguir creciendo en nuestra relación con Dios. El salmista David entendió la importancia de mantener un propósito divino en la edad avanzada. En Salmo 71, versículo 18, ora: "Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, tus proezas a todos los que han de venir". David no veía su edad como un obstáculo para servir a Dios, sino como una plataforma para seguir proclamando su fidelidad a las generaciones futuras. ¿Cómo puedes evitar este primer error? Comienza por reconocer que Dios no ha terminado contigo. Pregúntate: ¿qué talentos, experiencias y sabiduría me ha dado Dios que podrían servir a otros? ¿Hay necesidades en mi iglesia o comunidad donde podría contribuir? ¿Cómo puedo invertir mi tiempo en cosas de valor eterno? Mantén tus ojos abiertos a las oportunidades que Dios coloca en tu camino, porque Él sigue llamándote a una vida de significado y propósito. Recuerda que tu propósito no está definido por tu productividad o capacidad física, sino por tu disponibilidad para ser usado por Dios. Él ve más allá de las limitaciones que vienen con la edad y sigue teniendo un plan perfectamente diseñado para esta etapa de tu vida. El segundo error que muchos hombres cometen en la tercera edad es descuidar la comunidad de fe. ¿Has notado cómo es fácil aislarse a medida que pasan los años? Tal vez las limitaciones físicas, la pérdida de amigos cercanos o simplemente la rutina te han llevado a distanciarte gradualmente de tu comunidad espiritual. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente que no fuimos creados para caminar solos, especialmente en nuestros años de madurez. En 1 Corintios 12, Pablo describe a la iglesia como un cuerpo donde cada miembro es esencial. La edad no disminuye tu importancia en el cuerpo de Cristo. De hecho, tu experiencia y sabiduría son recursos invaluables que la iglesia necesita desesperadamente. Cuando te aíslas, no solo te privas a ti mismo de comunión, sino que también privas al cuerpo de Cristo de los dones únicos que Dios te ha dado. Hebreos 10, versículos 24 y 25 nos exhorta: "Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca". Esta instrucción no tiene fecha de caducidad. No hay una edad en la que dejemos de necesitar el estímulo y la exhortación mutua. El aislamiento espiritual nos deja vulnerables a los ataques del enemigo. Como un león que acecha a la oveja separada del rebaño, Satanás busca aprovechar la soledad para sembrar dudas, desánimo y amargura en nuestros corazones. Billy Graham advirtió sobre este peligro, señalando que la soledad puede ser una de las cruces más pesadas que algunos tienen que llevar en la vejez, pero Dios nunca tuvo la intención de que camináramos solos. La comunidad de fe proporciona apoyo, rendición de cuentas y oportunidades para servir que son vitales para nuestro bienestar espiritual. En sus últimos años, Billy Graham continuó valorando profundamente la iglesia local y la comunión con otros creyentes.
Aunque sus apariciones públicas disminuyeron debido a limitaciones físicas, mantuvo relaciones significativas con pastores, líderes y creyentes que lo alentaron en su caminar espiritual. Las consecuencias de descuidar la comunidad de fe pueden ser profundas. Sin la perspectiva balanceada que proporciona el cuerpo de Cristo, podemos desarrollar puntos ciegos espirituales. Sin la responsabilidad mutua, nuestras debilidades pueden crecer sin control. Y tal vez lo más significativo, perdemos el gozo que viene de servir y ser servidos dentro de la familia de Dios. La solución bíblica para este error es clara. Vuelve a comprometerte con tu comunidad de fe. Esto puede requerir humildad para reconocer tu necesidad de otros y quizás creatividad para superar barreras físicas o situacionales. Participa regularmente en los servicios de adoración. Únete a un grupo pequeño donde puedas compartir tu vida con otros creyentes. Busca oportunidades para servir que se alineen con tus dones y capacidades actuales. Recuerda que la iglesia no es simplemente un lugar al que vas, sino una familia a la que perteneces. Tu presencia importa. Tu contribución es valiosa. Tu participación activa en la comunidad de fe no solo te beneficia a ti, sino que también enriquece a todo el cuerpo de Cristo. El tercer error significativo que muchos hombres cometen en la tercera edad es dejar de invertir en las nuevas generaciones. ¿Has considerado alguna vez el impacto eterno que podrías tener si compartieras intencionalmente tu sabiduría, experiencia y fe con aquellos que vienen detrás de ti? Dios ha diseñado un sistema donde cada generación tiene la responsabilidad de nutrir y equipar a la siguiente. En Tito 2, versículos 2 al 5, el apóstol Pablo da instrucciones específicas a los ancianos para que enseñen y guíen a los más jóvenes. Este pasaje revela claramente que Dios espera que los hombres mayores asuman un papel activo en la formación espiritual de las generaciones más jóvenes. Tu edad no es una señal de que tu tiempo de influencia ha terminado. Es un indicador de que tienes más sabiduría que compartir que nunca antes. El salmista declara en Salmo 71, versículo 18, «Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad, tus proezas a todos los que han de venir». Este versículo revela el anhelo del corazón de David de transmitir su conocimiento de Dios a quienes vendrían después de él. Entendió que tenía una responsabilidad sagrada de no llevarse a la tumba lo que había aprendido sobre Dios. Billy Graham reconoció la importancia vital de invertir en las generaciones futuras. A lo largo de su ministerio, dedicó tiempo y recursos significativos para mentorear a jóvenes evangelistas, pastores y líderes. Entendió que su legado no consistía simplemente en lo que él mismo había logrado, sino en cómo había equipado a otros para continuar la obra después de él. Cada generación, dijo Graham, tiene la responsabilidad de transmitir la antorcha de la fe a la siguiente. No podemos fallar en esta sagrada tarea. Cuando los hombres mayores no invierten en las generaciones más jóvenes, se crea una brecha peligrosa. Los jóvenes se ven privados de la sabiduría, perspectiva y discernimiento que solo vienen con años de caminar con Dios. Las lecciones aprendidas a través de décadas de experiencia se pierden en lugar de multiplicarse. El resultado es una iglesia debilitada donde cada generación debe reinventar la rueda en lugar de construir sobre fundamentos sólidos. La solución bíblica para este error es clara. Busca intencionalmente oportunidades para invertir en los más jóvenes. Esto podría significar mentorear formalmente a un joven en tu iglesia, compartir tu testimonio con grupos juveniles, o simplemente estar disponible para aconsejar y animar a aquellos que buscan sabiduría. No subestimes el poder de tu presencia constante y ejemplo piadoso en la vida de los jóvenes.
La inversión intergeneracional no es una calle de sentido único. Al conectarte con generaciones más jóvenes, también recibirás el beneficio de su energía, perspectivas frescas y entusiasmo. Esta relación mutua fortalece todo el cuerpo de Cristo y proporciona un antídoto contra el estancamiento que a menudo amenaza en la tercera edad. Proverbios 13, versículo 22, nos recuerda que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Este legado no se trata simplemente de posesiones materiales, sino de un patrimonio espiritual que perdura por generaciones. Al invertir en los jóvenes hoy, estás sembrando semillas cuyo fruto continuará multiplicándose mucho después de que hayas partido a la presencia del Señor. El cuarto error que muchos hombres cometen en la tercera edad es aferrarse al control y no confiar en Dios. ¿Has notado cómo a medida que envejecemos, puede aumentar la tendencia a querer controlar todo lo que nos rodea? Esta lucha por el control a menudo surge del miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a la pérdida, miedo a la irrelevancia. Sin embargo, la Biblia nos enseña un camino diferente. El camino de la rendición y la confianza en el soberano plan de Dios. La historia de Moisés nos proporciona un poderoso ejemplo de cómo pasar el bastón con gracia. Después de décadas de liderazgo, Moisés preparó a Josué para tomar su lugar. En Deuteronomio 31, versículos 7 y 8, vemos a Moisés comisionando públicamente a Josué. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Moisés no se aferró obstinadamente a su posición o autoridad. Reconoció el plan de Dios para la transición y confió en que el Señor continuaría su obra a través de Josué. Este es el modelo que Dios nos llama a seguir. Soltar con gracia, confiar plenamente y apoyar a aquellos que vienen después de nosotros. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Contiene una instrucción que es especialmente relevante en la tercera edad. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La tendencia humana es confiar cada vez más en nuestra propia sabiduría y experiencia a medida que envejecemos. Sin embargo, Dios nos llama a una confianza renovada y más profunda en Él, reconociendo que su sabiduría siempre supera la nuestra. Las consecuencias de aferrarse al control son significativas. La ansiedad comienza a dominar nuestra vida a medida que luchamos por mantener el control en un mundo que cambia rápidamente. Los conflictos familiares pueden surgir cuando no permitimos que los más jóvenes asuman sus propias responsabilidades. Y quizás lo más triste, perdemos la paz que viene de descansar completamente en la soberanía de Dios. Billy Graham demostró una hermosa disposición a soltar las riendas a medida que envejecía. Delegó gradualmente responsabilidades dentro de su organización, permitiendo que líderes más jóvenes tomaran decisiones importantes. Cuando llegué a mis años de vida avanzados, comentó una vez, descubrí que una de las mayores bendiciones fue aprender a soltar y dejar que Dios trabaje a través de otros. Mi papel cambió, pero no mi confianza en el plan de Dios. La solución bíblica para este error es cultivar una actitud diaria de rendición a Dios. Comienza cada mañana reconociendo su soberanía sobre tu vida y circunstancias. Identifica áreas donde estás tratando de mantener el control y entrégalas conscientemente al Señor en oración. Busca oportunidades para empoderar a otros, reconociendo que Dios puede estar levantando nuevos líderes para continuar su obra. La ironía es que cuando finalmente soltamos el control, experimentamos una libertad y paz más profundas.
Como dijo Jesús en Mateo 11, versículo 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Este descanso es el regalo especial que Dios ofrece a aquellos que confían plenamente en Él en sus años de madurez. Ahora llegamos a los 3 errores más graves que los hombres deben evitar en la tercera edad. Estos últimos 3 errores tienen consecuencias particularmente profundas para nuestra relación con Dios y nuestro bienestar espiritual. Te animo a prestar especial atención a estas advertencias, pues abordarlas podría transformar completamente tu experiencia de la tercera edad. Pero antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón, me gustaría pedirte que compartas este mensaje con alguien que podría beneficiarse de estas verdades bíblicas. Quizás conozcas a un hermano, un amigo o un familiar que está luchando con alguno de estos errores. Tu disposición para compartir podría ser exactamente lo que necesitan para experimentar una renovación espiritual en esta etapa crucial de la vida. El quinto error, y uno de los más destructivos, es permitir que la amargura y la falta de perdón echen raíces en el corazón. ¿Has notado cómo con el paso de los años, las heridas no resueltas pueden volverse cada vez más pesadas? La tercera edad a menudo trae consigo tiempo para reflexionar sobre el pasado, y sin la gracia de Dios, esta reflexión puede convertirse en un caldo de cultivo para el resentimiento. Hebreos 12, versículo 15, nos advierte: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Esta metáfora de una raíz de amargura es profundamente reveladora. Como una raíz, la amargura comienza pequeña y oculta, pero con el tiempo crece, se profundiza y eventualmente produce fruto tóxico que contamina todas las áreas de nuestra vida. La Escritura es clara respecto a la necesidad de perdonar. En Efesios 4, versículos 31 y 32, se nos instruye: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Este mandato no tiene excepciones por edad. De hecho, se vuelve más urgente a medida que nos acercamos al final de nuestra jornada terrenal. Los efectos del resentimiento no son meramente espirituales. Estudios médicos han documentado ampliamente cómo la amargura sostenida puede manifestarse en problemas físicos reales, desde presión arterial elevada hasta sistemas inmunológicos debilitados. El estrés crónico asociado con el resentimiento prolongado literalmente desgasta el cuerpo físico, añadiendo sufrimiento innecesario a nuestros años de madurez. Billy Graham observó de primera mano los efectos devastadores de la falta de perdón en la vida de muchas personas mayores. Una de las cargas más pesadas que algunas personas llevan en su vejez, señaló, es el peso de la amargura acumulada a lo largo de una vida. Pero también he visto la transformación milagrosa que ocurre cuando finalmente deciden soltar ese peso a los pies de Cristo. La amargura crea una distancia entre nosotros y Dios. Jesús enseñó en Mateo 6, versículo 15: «Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Esta declaración sobria nos recuerda que nuestra comunión con Dios está intrínsecamente vinculada a nuestra disposición para extender a otros la misma gracia que hemos recibido. La solución bíblica comienza con el reconocimiento honesto de nuestra amargura. Muchos hombres han negado o suprimido sus heridas durante años, pensando que esto es una señal de fortaleza. Sin embargo, la verdadera fortaleza viene de enfrentar estos sentimientos y llevarlos a la cruz. El perdón bíblico no minimiza la ofensa
ni pretende que no dolió. Más bien, es una decisión consciente de liberar al ofensor de la deuda emocional que sentimos que nos deben. El proceso de perdón a menudo comienza con la oración. Sigue el ejemplo de Jesús, quien oró por aquellos que lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Esta oración reconoce que muchas veces las personas nos hieren desde su propia brokenness y limitación. La oración persistente por aquellos que nos han herido comienza a ablandar nuestro corazón y permite que el Espíritu Santo haga su obra sanadora. Recuerda que el perdón no es principalmente por el beneficio del ofensor, sino por tu propia libertad espiritual y emocional. Como alguien sabiamente observó, aferrarse al resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Al perdonar, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. Estás eligiendo no permitir que esa ofensa continúe teniendo poder sobre tu vida. La tercera edad puede ser un tiempo de profunda sanidad interior si permitimos que Dios trate con nuestras raíces de amargura. Imagina llegar al final de tu vida con un corazón en paz, libre de resentimientos antiguos y lleno del amor y la gracia de Dios. Este es el regalo que el perdón ofrece a aquellos dispuestos a seguir el camino bíblico de soltar las ofensas pasadas. El sexto error, y uno que puede tener consecuencias espirituales profundas, es descuidar la intimidad con Dios. ¿Has notado cómo es fácil que tu vida espiritual se convierta en una rutina vacía a medida que pasan los años? Muchos hombres en la tercera edad mantienen las formas externas de la fe, asisten a la iglesia, leen la Biblia ocasionalmente, oran antes de las comidas, pero han perdido la conexión íntima y personal con el Dios vivo. Han cambiado la pasión por el ritual, el fuego por las cenizas. El rey David entendía la importancia vital de mantener una relación vibrante con Dios, incluso en sus años mayores. En Salmo 63, versículo 1, su corazón clama: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esta no es la oración de un novato espiritual, sino de un hombre maduro que había caminado con Dios durante décadas y aún sentía un hambre profunda por su presencia. La rutina espiritual, sin profundidad, es como un matrimonio donde la pareja comparte el mismo techo, pero han dejado de compartir sus corazones. Las acciones externas continúan, pero la conexión íntima se ha desvanecido. Muchos hombres mayores caen en este patrón, cumpliendo con sus deberes religiosos mientras su corazón se aleja cada vez más de Dios. No es que hayan abandonado su fe, simplemente han permitido que se vuelva mecánica y predecible. La Biblia nos advierte sobre este peligro en Apocalipsis 2, versículos 4 y 5, donde Jesús dice a la iglesia de Éfeso: «Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras». Esta reprensión se aplica perfectamente a muchos creyentes de edad avanzada que alguna vez experimentaron un amor ardiente por Cristo, pero han permitido que esa llama se apague con el paso del tiempo. Las consecuencias de descuidar la intimidad con Dios son devastadoras. La sequedad espiritual comienza a caracterizar nuestra experiencia. La oración se convierte en un monólogo en lugar de un diálogo. La palabra de Dios ya no habla vívidamente a nuestro corazón. Y quizás lo más peligroso, perdemos el discernimiento espiritual tan necesario para navegar los complejos desafíos de la vida. Billy Graham mantuvo disciplinas espirituales consistentes a lo largo de su vida, incluso en sus años de vejez. A pesar de su apretada agenda durante sus años de ministerio activo, dedicaba tiempo cada mañana para la oración y el estudio de la Escritura. Esta práctica continuó e incluso se profundizó,
durante sus años de madurez cuando las limitaciones físicas redujeron sus actividades públicas. La oración, dijo Graham, no es simplemente una de las cosas que hago. Es mi aliento, mi sustento, la esencia de mi relación con Dios. La solución bíblica para este error comienza con un reconocimiento honesto de nuestra condición espiritual. Debemos preguntarnos, ¿sigo maravillándome con la gracia de Dios como lo hacía al principio? ¿Mi tiempo con el Señor es refrescante y transformador? ¿O se ha convertido en una obligación religiosa? ¿Siento la presencia de Dios en mi vida diaria? ¿O parece distante y abstracto? El proceso de renovación espiritual a menudo comienza con el arrepentimiento. Debemos reconocer ante Dios que hemos permitido que otras cosas, incluso cosas buenas como el ministerio, la familia o las responsabilidades, desplacen nuestra relación primaria con Él. Este arrepentimiento no es solo por acciones específicas, sino por la negligencia gradual que ha erosionado nuestra intimidad con el Señor. La restauración de la intimidad con Dios requiere intencionalidad. En la tercera edad, cuando las demandas profesionales a menudo disminuyen, tenemos una oportunidad única para profundizar nuestra vida devocional. Establece un horario regular para encuentros significativos con Dios. Crea un espacio tranquilo en tu hogar dedicado a la oración y el estudio bíblico. Considera adoptar prácticas espirituales como el ayuno, la meditación en la Escritura, o llevar un diario de oración para revitalizar tu caminar con el Señor. Salmo 92, versículos 13 y 14, ofrece una hermosa promesa para aquellos que mantienen su vitalidad espiritual en la vejez. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Esta imagen de continuo crecimiento y fructificación es el plan de Dios para tu vida espiritual, sin importar tu edad. La tercera edad puede ser un tiempo de intimidad sin precedentes con Dios si reorganizamos nuestras prioridades. Con menos distracciones y responsabilidades externas, podemos experimentar la presencia de Dios de maneras que quizás no fueron posibles durante nuestros años más ocupados. Este es el regalo especial que esta etapa de la vida ofrece a aquellos que buscan diligentemente al Señor. El séptimo y más grave error que los hombres cometen en la tercera edad es temer a la muerte en lugar de prepararse para la eternidad. ¿Has sentido alguna vez ese miedo silencioso que se desliza en tu mente cuando consideras tu propia mortalidad? Es natural que la perspectiva de la muerte provoque cierta aprensión, pero la Biblia nos muestra un camino diferente, un camino marcado no por el temor, sino por la esperanza y la preparación confiada. El apóstol Pablo nos proporciona un ejemplo inspirador de cómo enfrentar el final de la vida. En 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8, escribe: «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Observa cómo Pablo no habla de la muerte con temor, sino con la serena confianza de quien ha vivido bien y está preparado para lo que viene. La perspectiva bíblica sobre la muerte es radicalmente diferente de la visión secular. Primera a los Corintios 15, versículos 55 al 57, declara: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para el creyente, la muerte ha perdido su poder definitivo. Se ha convertido en una transición, no en una terminación.
El temor a la muerte puede manifestarse de diversas maneras. Algunos lo expresan directamente, confesando su miedo a lo desconocido. Otros lo demuestran indirectamente, evitando cualquier conversación sobre el tema o haciendo planes elaborados para prolongar la vida a toda costa. Algunos canalizan este temor en una búsqueda frenética de experiencias mundanas, intentando aprovechar al máximo sus años restantes sin considerar su significado eterno. Las consecuencias de vivir con temor a la muerte son profundas. La ansiedad constante roba la alegría del presente. La incertidumbre sobre el futuro genera estrés y preocupación. Quizás más significativo, este temor puede llevarnos a hacer elecciones que priorizan lo temporal sobre lo eterno, invirtiendo nuestros últimos años en asuntos de importancia pasajera en lugar de valor duradero. Billy Graham habló frecuentemente sobre la muerte y la eternidad, especialmente en sus años de madurez. «He pensado mucho sobre mi propia muerte», compartió en una ocasión, «pero no tengo miedo porque sé que cuando cierre mis ojos a este mundo, los abriré para ver a Cristo». Esta serena confianza no surgió de la nada. Fue el resultado de una vida dedicada a Cristo y una comprensión profunda de las promesas bíblicas sobre la eternidad. Graham a menudo citaba Juan 14, versículos 1 al 3. «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa de Cristo de preparar un lugar para nosotros transforma nuestra perspectiva de la muerte, convirtiéndola no en un final temido, sino en un regreso esperado a casa. La solución bíblica para este error comienza con una evaluación honesta de nuestra relación con Cristo. La preparación para la eternidad no es principalmente sobre arreglar asuntos terrenales, aunque esto tiene su lugar, sino sobre asegurar que estamos en una relación correcta con Dios. Primera de Juan 5, versículo 13, nos asegura: «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». Esta certeza es el fundamento de una vejez libre del temor a la muerte. La preparación práctica para la eternidad implica varios aspectos. Primero, confirmamos y profundizamos nuestra relación personal con Cristo, asegurándonos de que nuestra fe está firmemente anclada en Él y no meramente en tradiciones religiosas. Segundo, vivimos con una perspectiva eterna, evaluando nuestras decisiones diarias a la luz de sus consecuencias eternas. Tercero, invertimos intencionalmente en lo que perdurará más allá de esta vida: relaciones restauradas, discípulos formados, recursos dedicados al avance del reino de Dios. Filipenses 1, versículo 21, captura la actitud que debemos cultivar. «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Pablo había llegado a ver la muerte no como una pérdida, sino como una ganancia. No como algo a temer, sino como algo a anticipar. Esta perspectiva revolucionaria está disponible para todo creyente que comprende la esperanza que tenemos en Cristo. La tercera edad ofrece una oportunidad única para reevaluar nuestras prioridades y alinearlas con realidades eternas. Con la sabiduría que viene de décadas de experiencia, podemos ver más claramente lo que realmente importa. Liberados de muchas de las presiones y distracciones que dominaron nuestros años más jóvenes, tenemos la oportunidad de enfocar nuestros recursos, tiempo, energía, relaciones, posesiones, en lo que tendrá significado eterno. Imagina llegar al final de tu vida con la misma confianza tranquila que Pablo expresó: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Esta no es una arrogancia espiritual,
sino el testimonio sereno de quien ha vivido con propósito y está preparado para encontrarse con su Señor. Esta es la herencia que Dios ofrece a todos los que confían en Cristo y viven en vista de la eternidad. Cuando reflexionamos sobre estos 7 errores que los hombres a menudo cometen en la tercera edad, es importante recordar que Dios, en su gracia, siempre ofrece un camino de regreso. Nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo, para renovar nuestra visión y para experimentar la plenitud que Dios ha diseñado para cada etapa de la vida, incluyendo los años de madurez. El primer error que discutimos fue perder la visión del propósito divino, creyendo que nuestra utilidad ha terminado simplemente porque hemos alcanzado cierta edad. La Biblia nos muestra claramente que Dios continúa llamando y equipando a hombres y mujeres mayores para un servicio significativo. Como Abraham, quien recibió su llamado más importante a los 75 años, nunca somos demasiado viejos para ser usados por Dios de maneras poderosas. El segundo error fue descuidar la comunidad de fe, aislándonos de la iglesia y de relaciones espirituales significativas. La Escritura nos recuerda que fuimos creados para la comunión, que necesitamos el estímulo, la rendición de cuentas y el apoyo que solo el cuerpo de Cristo puede proporcionar. En la tercera edad, esta conexión se vuelve aún más vital para nuestro bienestar espiritual y emocional. El tercer error que identificamos fue dejar de invertir en las nuevas generaciones, fallando en transmitir nuestra sabiduría, experiencia y fe a aquellos que vienen después de nosotros. Dios ha diseñado un sistema donde cada generación nutre y equipa a la siguiente, y los hombres mayores tienen una responsabilidad especial de mentorear y discipular a los más jóvenes. El cuarto error fue aferrarse al control y no confiar en Dios, luchando por mantener las riendas de nuestras circunstancias, en lugar de descansar en la soberanía divina. Como Moisés, quien sabiamente preparó a Josué para tomar su lugar, estamos llamados a soltar con gracia, confiando en que Dios continuará su obra a través de aquellos que vienen después de nosotros. El quinto error, especialmente peligroso, fue permitir que la amargura y la falta de perdón echaran raíces en nuestro corazón. La Escritura nos advierte sobre la raíz de amargura que puede contaminar toda nuestra vida y separarnos de la comunión con Dios. El perdón no es opcional para el creyente, es una expresión necesaria de la gracia que nosotros mismos hemos recibido. El sexto error fue descuidar la intimidad con Dios, permitiendo que nuestra relación con el Señor se volviera rutinaria y superficial. Como David, quien mantuvo un hambre apasionada por Dios incluso en sus años mayores, estamos llamados a buscar continuamente una comunión renovada y profunda con nuestro Padre Celestial. Y finalmente, el séptimo y más grave error fue temer a la muerte en lugar de prepararnos para la eternidad. La Biblia nos ofrece una perspectiva transformadora sobre la muerte, presentándola no como un final temido, sino como una transición a la presencia plena de Cristo. Como Pablo, podemos aprender a ver la muerte no como pérdida, sino como ganancia, anticipándola con esperanza en lugar de temerla con ansiedad. ¿Reconoces alguno de estos errores en tu propia vida? Si es así, recuerda que la gracia de Dios es siempre suficiente. Su misericordia se renueva cada mañana. No importa cuántos años hayas vivido o cuánto tiempo hayas caminado por senderos equivocados, hoy puedes elegir un camino diferente. Hoy puedes comenzar a abrazar el plan de Dios para tu tercera edad, un plan lleno de propósito, significado y esperanza. Billy Graham, quien vivió hasta los 99 años, demostró que la tercera edad puede ser una época de gran influencia espiritual cuando se vive según principios bíblicos. Hasta el final de su vida, mantuvo una visión clara de su propósito, valoró la comunidad de fe, invirtió en generaciones futuras,
confió en la soberanía de Dios, practicó el perdón, cultivó la intimidad con el Señor y anticipó la eternidad con gozo en lugar de temor. La vejez, reflexionó Graham en sus últimos años, puede ser el capítulo más rico y gratificante de toda la vida cuando se vive con la perspectiva correcta. No se trata de aferrarse desesperadamente al pasado, sino de abrazar lo que Dios todavía quiere hacer en y a través de nosotros. Cada día es un regalo, cada momento una oportunidad para crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor. En Isaías 40, versículo 31, encontramos una promesa especialmente significativa para los hombres en la tercera edad. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta renovación de fuerza no es principalmente física, sino espiritual, permitiéndonos continuar nuestro caminar con Dios con vigor y propósito, a pesar de las limitaciones que vienen con la edad. La vejez, según la perspectiva bíblica, no es un tiempo de declive y desesperación, sino de madurez y fructificación. Como un árbol que ha resistido décadas de tormentas y ha crecido fuerte y estable, el hombre piadoso en sus años de madurez está profundamente enraizado en la verdad de Dios, extendiendo ramas que proporcionan sombra y refugio a otros, y produciendo fruto que nutre a quienes lo rodean. Proverbios 16, versículo 31, declara: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Esta corona no es automática simplemente por acumular años. Viene por permanecer en el camino de justicia, por vivir una vida consistentemente alineada con los principios y prioridades de Dios. Es el resultado de decisiones diarias que, acumuladas a lo largo de décadas, forman un carácter que honra al Señor. La tercera edad presenta desafíos únicos, es cierto. El cuerpo comienza a mostrar signos de desgaste. Las capacidades físicas disminuyen. Los seres queridos parten. Los roles que una vez definieron nuestra identidad cambian o desaparecen. Sin embargo, la perspectiva bíblica nos recuerda que incluso estos desafíos tienen propósito en las manos soberanas de Dios. Segunda a los Corintios 4, versículos 16 al 18, ofrece una perspectiva transformadora. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje reconoce la realidad del desgaste físico, pero lo coloca en el contexto de una renovación espiritual continua y una preparación para la gloria eterna. Las limitaciones físicas de la tercera edad, vistas correctamente, pueden convertirse en catalíticas para el crecimiento espiritual. Cuando no podemos depender de nuestra fuerza, aprendemos a confiar más profundamente en la de Dios. Cuando nuestros horizontes temporales se acortan, nuestras perspectivas eternas se agudizan. Cuando nuestros cuerpos nos fallan, nuestra apreciación por la redención final prometida en Cristo se profundiza. Billy Graham reflexionó sobre esta paradoja en sus memorias. A medida que mi cuerpo se ha debilitado, mi espíritu ha crecido más fuerte. He llegado a experimentar la verdad de las palabras de Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Las limitaciones que antes habría visto como obstáculos, ahora las veo como oportunidades para depender más completamente de la gracia de Dios. La vejez también ofrece una oportunidad única para la integración de la vida. Después de décadas de acumular experiencias, relaciones y aprendizajes, la tercera edad permite tiempo para reflexionar,
sintetizar y extraer significado de la historia de nuestra vida. Podemos comenzar a ver más claramente el hilo conductor de la fidelidad de Dios, reconociendo su mano directora, incluso en los capítulos más difíciles de nuestra historia. Este proceso de integración nos permite transmitir no solo información, sino sabiduría a las generaciones más jóvenes. No simplemente comunicamos lo que hemos hecho, sino lo que hemos aprendido. No solo nuestros éxitos, sino también nuestros fracasos y las lecciones derivadas de ellos. Esta es una función vital que la Biblia asigna específicamente a los mayores en la comunidad de fe. En Salmo 71, versículos 17 y 18, el salmista ora: «Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, tus proezas a todos los que han de venir». Observa la conexión entre la experiencia de vida, me enseñaste desde mi juventud, y el propósito en la vejez, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Las décadas de caminar con Dios nos han preparado para cumplir esta función vital de transmisión espiritual. Es importante recordar que la Biblia nunca presenta la vejez como una excusa para la complacencia espiritual o el estancamiento. De hecho, las Escrituras consistentemente presentan ejemplos de hombres y mujeres cuyo impacto espiritual aumentó, no disminuyó, en sus años de madurez. Abraham engendró a Isaac a los 100 años y se convirtió en el padre de muchas naciones. Moisés liberó a Israel de Egipto a los 80 años. Ana la profetisa, de edad muy avanzada, sirvió a Dios con ayunos y oraciones noche y día, y fue una de las primeras en reconocer al Mesías, Lucas 2, versículo 36 al 38. Estos ejemplos bíblicos desafían la mentalidad contemporánea que a menudo ve la tercera edad principalmente como un tiempo de ocio y autoindulgencia. La perspectiva cultural popular retrata la jubilación como un tiempo para finalmente vivir para uno mismo, para perseguir pasatiempos, viajar y disfrutar de los frutos del trabajo de toda una vida. Si bien estas actividades tienen su lugar, la perspectiva bíblica es mucho más profunda y significativa. La tercera edad como un tiempo de servicio renovado, testimonio poderoso y liderazgo espiritual. Billy Graham observó esta disparidad entre las perspectivas culturales y bíblicas. Nuestra sociedad a menudo ve la vejez como un problema a gestionar, pero Dios la ve como una oportunidad a aprovechar. El mundo dice que es tiempo de reducir la velocidad, pero Dios dice que es tiempo de reenfocarse. La cultura sugiere que nuestros mejores años han quedado atrás, pero Dios dice que lo mejor puede estar aún por venir si caminamos fielmente con Él. En nuestra cultura obsesionada con la juventud, los hombres mayores a menudo luchan con sentimientos de irrelevancia y marginación. La Biblia ofrece un potente antídoto a esta mentalidad, asegurando a los hombres en la tercera edad que su llamado sigue siendo vital, su testimonio es poderoso y su contribución al reino de Dios es esencial. La vejez no disminuye, sino que potencialmente aumenta nuestra capacidad para impactar eternamente las vidas de otros. Quizás te estás preguntando, ¿cómo puedes evitar estos 7 errores y abrazar plenamente el plan de Dios para tu tercera edad? Permíteme ofrecerte algunas sugerencias prácticas para aplicar estas verdades bíblicas a tu vida diaria. Primero, reconoce que Dios todavía tiene un propósito para ti. Pídele específicamente que te revele cómo quiere usarte en esta etapa de tu vida. Permanece atento a las oportunidades de servicio que se alinean con tus dones, experiencia y capacidades actuales. Recuerda que tu impacto puede ser profundo, incluso si opera en una escala más íntima que en años anteriores. Segundo, haz de la comunidad de fe una prioridad.
Comprométete a participar regularmente en la adoración corporativa. Busca conectarte con otros creyentes en un grupo pequeño donde puedas experimentar auténtica comunión y rendición de cuentas. No permitas que los desafíos físicos te impidan mantener estas conexiones vitales. Si es necesario, pide ayuda para superar barreras prácticas. Tercero, busca intencionalmente oportunidades para invertir en las generaciones más jóvenes. Considera ofrecerte como mentor para un hombre más joven en tu iglesia. Comparte tu testimonio y las lecciones que has aprendido a lo largo de tu vida. Escucha con interés genuino y ora fielmente por aquellos a quienes Dios ha puesto en tu camino. Cuarto, practica la rendición diaria a la soberanía de Dios. Comienza cada mañana reconociendo su control sobre tu vida y circunstancias. Identifica áreas donde tiendes a aferrarte demasiado al control y entrégalas conscientemente al Señor. Busca su dirección antes de tomar decisiones significativas, confiando en que su sabiduría supera ampliamente la tuya. Quinto, aborda proactivamente cualquier raíz de amargura en tu corazón. Haz un inventario honesto de relaciones donde pueda haber resentimiento o falta de perdón. Lleva estas heridas a la cruz, pidiéndole a Dios que te dé la gracia para perdonar como has sido perdonado. Si es apropiado y posible, busca la reconciliación con aquellos con quienes has estado distanciado. Sexto, renueva tu búsqueda de intimidad con Dios. Establece un tiempo y lugar consistente para el encuentro diario con el Señor. Aborda este tiempo no como un deber religioso, sino como una cita con aquel que te ama más profundamente que cualquier otro. Experimenta con diferentes formas de oración y estudio bíblico para mantener tu tiempo con Dios fresco y significativo. Séptimo, vive cada día con la eternidad en mente. Recuerda que esta vida es solo el preámbulo de la historia completa. Evalúa regularmente tus prioridades y decisiones a la luz de sus implicaciones eternas. Permite que la esperanza de la gloria venidera informe tu perspectiva sobre los desafíos presentes, sabiendo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, versículo 18. Como Billy Graham lo expresó bellamente, la vida es fugaz, como dice la Biblia, apenas un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Pero podemos tener una vida que tiene valor y significado cuando conocemos a Cristo y vivimos cada día pensando en las realidades eternas. Esta es la esencia de una tercera edad vivida bíblicamente. Reconocer la brevedad de la vida, pero aprovechar cada momento para propósitos eternos. La mayoría de los hombres llegan a la tercera edad habiendo acumulado recursos significativos, conocimiento, experiencia, relaciones, tal vez bienes materiales. La pregunta crucial no es simplemente qué hemos acumulado, sino cómo lo invertiremos en los años que nos quedan. La parábola de los talentos en Mateo 25 nos recuerda que Dios espera que administremos sabiamente lo que nos ha confiado, buscando multiplicar su impacto para su reino. La gran tragedia de la vida, reflexionó Graham, no es que lleguemos al final, sino que desperdiciemos el tiempo que se nos ha dado. La tercera edad presenta una oportunidad única para evaluar cómo estamos utilizando los recursos que Dios nos ha confiado y para hacer ajustes intencionales que maximicen nuestro impacto eterno. Para algunos hombres, esto puede significar un cambio dramático en prioridades y actividades. Para otros, puede implicar una profundización y refinamiento de compromisos ya existentes. Para todos, requiere una disposición a examinar honestamente nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y a hacer los cambios necesarios, sin importar cuán arraigados estén nuestros patrones actuales. Me he arrepentido de muchas cosas en mi vida.
compartió Graham en sus memorias. Pero una cosa que nunca he lamentado es mi decisión de poner a Cristo primero y seguirlo donde quiera que me lleve. Esta singular devoción a Cristo es la clave para evitar los 7 errores que hemos discutido y para experimentar la plenitud que Dios ha diseñado para nuestra tercera edad. Tu historia no ha terminado. El último capítulo puede ser el más significativo de todos si permites que Dios sea su autor. Él tiene propósitos para tu vida que trascienden las limitaciones físicas, las circunstancias cambiantes o las expectativas culturales. Como Pablo, puedes decir con confianza, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 12. ¿Recuerdas aquella pregunta con la que comenzamos? ¿Está tu vida en la tercera edad realmente alineada con lo que Dios espera de ti? Si has identificado áreas donde has caído en uno o más de estos 7 errores, ahora es el momento de hacer un cambio. No pospongas la decisión de vivir plenamente para Cristo en los años que te quedan. Como dice Hebreos 3, versículo 15, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Billy Graham, reflexionando sobre su propio viaje de fe a lo largo de muchas décadas, observó: algunas personas temen que la vejez les robe la alegría o el propósito, pero he descubierto que puede ser exactamente lo contrario. Cuando caminamos con Dios, los años de madurez pueden traer una paz y una satisfacción que quizás no experimentamos en etapas anteriores de la vida. Esta paz no viene de circunstancias externas favorables, sino de una relación interna profundizada con el Dios viviente. En una cultura que venera la juventud y teme el envejecimiento, el mensaje bíblico sobre la tercera edad es profundamente contracultural. Mientras el mundo ve la vejez como un problema, Dios la ve como una oportunidad. Mientras la sociedad sugiere que tus mejores días han quedado atrás, la Escritura declara que pueden estar aún por delante. Mientras muchos temen que la relevancia disminuya con la edad, la Biblia enseña que la influencia espiritual puede aumentar. La diferencia entre una tercera edad vivida con plenitud y una marcada por arrepentimiento, a menudo se reduce a las elecciones que hacemos hoy. Cada decisión de buscar a Dios más profundamente, de invertir en relaciones significativas, de servir a otros con los dones que Dios te ha dado y de vivir con la eternidad en mente, te dirige hacia una vejez caracterizada por el contentamiento, el propósito y la esperanza. Segunda de Pedro 3, versículo 18, nos exhorta: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Observa que no hay calificación por edad en este mandamiento. El crecimiento espiritual es la voluntad de Dios para todos los creyentes, sin importar su edad cronológica. La tercera edad no es una excepción a este llamado al desarrollo continuo. De hecho, puede ofrecer oportunidades únicas para un crecimiento acelerado si aprovechamos sabiamente el tiempo y los recursos que Dios nos ha dado. A medida que avanzas en años, recuerda que los que son plantados en la casa de Jehová florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmo 92, versículos 13 y 14. Esta promesa no es automática. Depende de permanecer plantado en la presencia y propósitos de Dios. Pero para aquellos que mantienen esta conexión vital, la fructificación continua está asegurada, incluso en la vejez. Quizás te preguntas, ¿es realmente posible evitar estos errores? ¿Puedo verdaderamente experimentar una tercera edad llena de propósito y significado? La respuesta bíblica es un resonante sí. No porque seamos inherentemente fuertes o sabios, sino porque servimos a un Dios cuya gracia es suficiente para nuestras debilidades y cuyo poder se perfecciona en nuestra fragilidad. Segunda a los Corintios 12,
versículo 9. El testimonio consistente de la Escritura es que Dios se deleita en usar vasos imperfectos para sus propósitos perfectos. Piensa en Abraham y Sara, cuya historia más significativa comenzó cuando la mayoría habría asumido que sus años productivos habían terminado. Considera a Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liderar el éxodo a los 80 años. Recuerda a Caleb, quien a los 85 años declaró: «Dame pues ahora este monte». Josué 14, versículo 12. Todavía ansioso por reclamar territorios para Dios. Estos ejemplos no son excepciones a la regla. Ilustran el principio bíblico de que Dios continúa llamando, equipando y usando a hombres y mujeres fieles a lo largo de toda su vida terrenal. Como Billy Graham lo expresó, Dios no nos jubila de su servicio. Puede cambiar nuestras asignaciones a medida que envejecemos, pero nunca nos releva de la responsabilidad y el privilegio de servirle. Para algunos hombres, los años de madurez pueden representar el período de mayor influencia espiritual en toda su vida. Liberados de muchas de las presiones profesionales y familiares que dominaron décadas anteriores, pueden ahora invertir más plenamente en relaciones de mentoría, ministerios de oración y formas de servicio que requieren la sabiduría y paciencia que solo vienen con los años. La peculiar combinación de tiempo disponible, experiencia acumulada y perspectiva madura crea una plataforma única para el impacto del reino. La distinción crítica entre una vejez amarga y una vejez bendita a menudo se reduce a una pregunta fundamental. ¿Estás mirando principalmente hacia atrás con arrepentimiento o hacia adelante con anticipación? Aunque la reflexión sobre el pasado tiene su lugar, y ciertamente podemos aprender de experiencias anteriores, la Biblia consistentemente orienta nuestra mirada hacia lo que Dios todavía quiere hacer. Como Pablo lo expresó, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Existe una aparente paradoja en el envejecimiento cristiano. A medida que nuestro tiempo terrenal se acorta, nuestra perspectiva debe expandirse. En lugar de enfocarnos estrechamente en preocupaciones inmediatas y comodidades personales, estamos llamados a elevar nuestra mirada hacia realidades eternas. Como escribió C.S. Lewis, si encuentras en ti mismo un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuiste hecho para otro mundo. A medida que los placeres y posesiones de este mundo revelan cada vez más su insuficiencia, nuestra hambre por la patria celestial debería intensificarse. Este enfoque en lo eterno no nos hace menos efectivos en el aquí y ahora. Por el contrario, nos capacita para vivir nuestros días restantes con mayor propósito y claridad. Cuando nuestras prioridades están alineadas con los valores eternos, cada día, sin importar cuántos o cuán pocos nos queden, puede ser vivido con significado y alegría. Una de las mayores tragedias, observó Billy Graham, es ver a personas llegar a sus años de madurez todavía persiguiendo las mismas cosas pasajeras que buscaban en su juventud. El verdadero gozo y propósito vienen de fijar nuestros ojos en Cristo y vivir para aquello que perdurará por la eternidad. Esta perspectiva transformada es la clave para evitar los 7 errores que hemos discutido y para abrazar plenamente el diseño de Dios para nuestros años de madurez. A medida que concluimos nuestra exploración de estos errores críticos y sus soluciones bíblicas, permíteme dejarte con un pensamiento final. En 2 Timoteo 4, versículo 7, Pablo escribe: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Observa que no dice «he ganado cada batalla» o «he corrido perfectamente». La fidelidad, no la perfección, es el estándar de Dios.
Lo que importa no es que nunca tropecemos, sino que continuemos levantándonos, confiando en su gracia y perseverando en fe hasta el final. Quizás has identificado áreas en tu vida donde has caído en uno o más de estos errores. La buena noticia es que mientras tengas aliento, hay tiempo para un nuevo comienzo. El Dios que promete «Yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21, versículo 5. Puede renovar tu visión, revitalizar tu propósito y restaurar tu gozo, sin importar cuántos años hayas vivido o cuán lejos te hayas desviado de su diseño. Tu historia aún se está escribiendo. Con la sabiduría que viene de reconocer estos errores y la determinación de seguir el camino bíblico, tus años de madurez pueden convertirse en el capítulo más impactante de toda tu vida. Como Billy Graham lo afirmó frecuentemente, «Hasta que Dios me llame a casa, creo que aún tiene trabajo para mí. Lo mismo es cierto para ti. Que Dios te conceda la gracia para evitar estos errores y la fortaleza para abrazar su propósito perfecto para esta etapa de tu vida. Que puedas decir con el salmista, «En ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo avergonzado jamás. En ti, oh Jehová, me he refugiado. Por tu justicia, líbrame y defiéndeme. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud, y aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, tus proezas a todos los que han de venir». Salmo 71, versículos 1 al 18. Con estas palabras de fe y esperanza, te animo a reevaluar tu camino, a renovar tu compromiso con Cristo y a reclamar el propósito divino que Dios ha establecido para ti en esta etapa de tu vida. El tiempo es precioso, la misión es urgente y la recompensa es eterna. Como lo expresó Billy Graham en sus años finales, «No me preocupa el hecho de envejecer, lo que me preocuparía es envejecer sin haber cumplido el propósito para el cual Dios me dejó en la tierra. Que nunca conozcas ese arrepentimiento. Que en cambio, por la gracia de Dios, evites estos 7 errores y experimentes la plenitud, el propósito y la paz que Él ha destinado para tu tercera edad. Que cuando finalmente te encuentres cara a cara con tu Salvador, puedas escuchar esas palabras benditas. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo 21. Este es el llamado y la promesa que tenemos por delante. Esta es la esperanza que transforma nuestra perspectiva sobre la vejez de una carga a sobrellevar en una bendición a abrazar. Recuerda las palabras de Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa de Dios para ti hoy y todos los días que te quedan por delante. No un camino sin desafíos, sino una jornada con propósito. No una vida sin limitaciones, sino una existencia sostenida por gracia ilimitada. No un final deprimente, sino el glorioso prefacio a una eternidad con Cristo. ¿Qué harás con los días que Dios te ha dado? ¿Cómo vivirás este capítulo de tu historia? La elección es tuya y las consecuencias eternas. Que el Señor te guíe mientras navegas por esta temporada vital, evitando estos errores peligrosos y abrazando el propósito santo que Él tiene para tu vida.